Bueno, la idea de esta clase es que vayan integrando lo que ya previamente vieron con Pablo y que se den cuenta que al final de cuentas la inmunología no son eventos aislados, sino los eventos van ocurriendo de manera casi simultánea, ¿no? Bueno, entonces, pues yo les voy a dar la parte de respuesta inmune contra bacterias y hongos y aquí me voy a permitir hacerles muchas preguntas porque la idea es también ver qué tanto han ustedes aprendido o se acuerdan de lo que ya vieron. Entonces, primero, antes de comenzar con la respuesta que monta el cuerpo o el organismo ante una infección bacteriana, lo primero es ver cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su localización. ¿Alguien me podría decir? Son dos tipos. Tiene que estar relacionada también con dónde se localizan en las células. ¿Intracelulares y extracelulares? Así es, son bacterias intracelulares y extracelulares. ¿Y por qué? Bueno, algunos ejemplos de bacterias intracelulares son las micobacterias, Brucella, Salmonella, Listeria, Clamidia y las Rickettsias. Dentro de las bacterias extracelulares tenemos algunas, de hecho son la mayoría, y hay enterobacterias, también está Bordetella, Pasteurella, las Pseudomonas, los Streptococos, los Estafilococos. Pero ¿por qué creen que haya una diferencia en la respuesta de bacterias intracelulares y extracelulares? ¿Alguien que quiera participar? Porque la respuesta a estas bacterias es más difícil dependiendo su localización. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver que unas estén afuera y otras estén adentro? O Que sea, las sí, bacterias intracelulares pueden evadir el sistema inmune, ¿no? sí pueden evadir el sistema inmune, pero también las extracelulares. En realidad, más adelante también les voy a hablar un poquito sobre la evasión de la respuesta inmune y tanto las intracelulares como las extracelulares pueden evadirla. Otra cosa. Porque sus mecanismos van a depender de su localización. Sí, sí, pero específicamente es que unas están más expuestas que otras. Entonces, el reconocimiento de las bacterias extracelulares va a ser más fácil que una que se está escondiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, debe de haber alguna otra forma que le diga al sistema inmune que están ahí, aunque no la vean por decirlo de alguna forma. No sé si entendieron como esta idea. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces una vez que ya sabemos que va a haber bacterias intracelulares y extracelulares, lo que sigue es ver qué, cómo va a hacer qué es lo que va a hacer el organismo, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con el reconocimiento de las bacterias, ¿no? Una vez que pasaron estas barreras anatómicas, se va a dar el reconocimiento. ¿Y de qué manera se van a reconocer que hay bacterias dentro del organismo? ¿Alguna idea? Por el tipo Por de sus componentes. membrana. Por el tipo de membrana, Bueno, por los componentes que tienen su membrana. sí, pero estas imágenes tienen una idea diferente. O sea, que el organismo de qué manera va a reconocer que hay un agente extraño. ¿Por los Por el daño en los macrófagos tejidos. o el linfocitos?
A ver, habló creo que Ricardo primero. Sí. Nada más que no le entendí bien. Por el daño en los tejidos, bueno, puede ser una manera de mandar reconocimiento a esa zona, ¿no? Por el daño de los tejidos. Sí, si hay un daño se va a detectar que hay ese daño, pero ¿de qué forma? Y creo que Ana había mencionado otra cosa. Dice que por los PRRs. Así es, va a haber receptores. ¿Y qué tipo de receptores se van a encargar de identificar, como ya me habían mencionado, la pared celular o la estructura de las bacterias? Creo que es el TLR tipo 2, ¿no? Así es, los receptores tipo TOL van a jugar un papel muy importante en el reconocimiento. ¿Y qué otros receptores? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, que es el TLR2, como ya lo habían mencionado, TLR4, TLR5, TLR6 y TLR9. Pero faltan otros receptores. ¿Cuáles son? ¿Alguien que se acuerde? Los tipo NOD. Así es, los receptores tipo NOD, que tenemos a NOD1 y a NOD2, van a también jugar un papel importante en este reconocimiento. Ahora, alguien que me diga qué es lo que van a reconocer de estas bacterias. Y para eso puse estas imágenes, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué es esto de aquí? La flagelina. Esto, no, esto morado, ¿qué es? Si se dan cuenta, esta es la bicapa lipídica, y esto, ¿qué sería? Péptido glicano. Así es el péptido glicano. ¿Qué TLR reconoce el péptido glicano? El 2. Pero también, ¿qué otro reconocería el péptido glicano? Híjole, no te lo manejo. ¿Eso no me lo manejas? Ah, bueno. También los receptores tipo NOD pueden reconocer el péptido glicano. El NOD1 reconoce tripéptidos y el NOD2 el muramil dipéptido. Ahora, ¿qué más van a reconocer de las bacterias, ¿no? Y aquí les pongo otra. Quiero aclararles que el péptido glicano, bueno, esta es una membrana de las gram positivas. Si se acuerdan un poquito de sus clases de bacteriología, también se dividen en gram positivas y gram negativas. ¿Por qué? Porque hay diferencias en cuanto a su estructura. Recordemos que las gram positivas tienen una capa más grande y más gruesa de este, que es el péptido glicano, a diferencia de las gram negativas. Pero si no van a reconocer o no tienen tanto acceso al péptido glicano, ¿qué otra estructura estarían reconociendo? ¿La flagelina? Los lipopolisacáridos. El lipopolisacárido, aunque sí, también van a reconocer la flagelina. Sí. ¿Y qué TLR estaría reconociendo el lipopolisacárido? El 4. El 4, así es. Y la flagelina, ya que me mencionaron la flagelina, que sería El 5. 5. el 5. Ahora, ¿qué estaría reconociendo TLR6? Lipoproteínas. Lipopéptidos, así es. ¿Y TLR9? ARN bacteriano. ADN bacteriano. Entonces, bueno, una vez que todos estos receptores lo que hacen, hacen el reconocimiento, evidentemente se va a llevar a cabo una cascada de señalización y con ello, pues, se va a montar una respuesta, ¿no? Bueno, y entonces, en cuanto a las bacterias extracelulares, ¿qué mecanismos o qué va a ser lo importante aquí? Pues que se va a activar también el complemento
por la vía alterna y por la vía de las lectinas. Y alguien que se acuerde más o menos de cuál era la finalidad del complemento, o sea, que se activara C3 y todos los demás proteínas, ¿qué iban a hacer? Su finalidad es formar un poro, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? ¿Ataque a la Sí. membrana? Ajá, el complejo de ataque a la membrana. ¿Y qué va a hacer el complejo de ataque a la membrana? Formar ese poro. ¿Para qué? Para que Para estas provocar la lisis. mutaciones en la bacteria y esta se muera. Así es, va a provocar la lisis bacteriana porque al final todo el contenido va a salir. Pero además del complejo de ataque a la membrana, ¿qué otras cosas o qué otras acciones tiene el complemento que van a ser también muy importantes para que continúe esta respuesta? Quimiotaxis y opsonización. Así es, va a haber, se van a generar factores quimiotácticos y también se van a opsonizar a las bacterias. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué estos factores quimiotácticos? Para que las otras, bueno, para que, pues si las otras células también sepan que hay como un intruso, por así decirlo, y poder atacarlo. Así es, va a haber llegada de células como neutrófilos, macrófagos, para que ellos también ayuden en esta respuesta. Y en cuanto a la opsonización, ¿para qué? Para facilitar la fagocitosis. Así es. Entonces, todos estos componentes van a hacer que haya una mayor inflamación, que haya también una liberación de citocinas y que también algo muy importante en una respuesta es la fagocitosis, ¿no? Entonces, los neutrófilos y los macrófagos también son un componente importante en esta respuesta que va a ser, digamos que primaria o va a ser de manera aguda, ¿no? Porque, como ya lo habíamos mencionado, el reconocimiento va a ser más fácil. También una cosa importante es que al ser reconocidas por TLR, se va a dar una activación tanto de células dendríticas, de macrófagos y linfocitos B. También va a haber producción de interleucina 1, interleucina 6 y TNF, que van a provocar estas interleucinas o citocinas. Fiebre. Ajá, fiebre, algunas. Pero la idea es reforzar, son citocinas proinflamatorias, ¿no? Es decir, van a reforzar esto de la inflamación para que sigan llegando, se siga dando esta respuesta, ¿no? Y entonces, de esta manera se va a eliminar. Bueno, aquí les pongo como un esquemita en donde, para que se den una idea de que todo esto o todo lo que ya comentamos es algo que se va a dar como cíclicamente, bueno, no cíclicamente, sino se va a ver reforzado con cada cosa que se esté haciendo, ¿no? No les mencioné los péptidos antimicrobianos, pero también son un componente importante que va a ayudar a eliminar a las bacterias, ¿no? Porque ¿alguien se acuerda más o menos qué hacen estos péptidos? Un desequilibrio osmótico. Sí, sí, pues dañan la membrana, ¿no? Y eso va a generar ese desequilibrio. Entonces, de esa manera van a dañar a la bacteria. Pero pues también va a estar, como les mencioné, también va a actuar el complemento. También se va a dar la fagocitosis y dentro de la fagocitosis, pues obviamente se va a dar
la presentación de antígeno, que ahorita lo vamos a ver. Pero, bueno, entonces no sé si hasta ahorita quieran comentar algo más o tengan alguna duda. No, todo bien. ¿Sí? Bueno, ok. Como les mencioné, todos estos mecanismos son como una respuesta aguda. Cuando una infección bacteriana lleva como más tiempo, todos estos mecanismos no son suficientes, ¿qué es lo que se va a dar? Pues se va a dar un inicio o se va a ejercer una respuesta adaptativa, en donde va a haber esta presentación de antígenos y ¿cuál es la finalidad de que se dé esta respuesta adaptativa? ¿Alguna idea? ¿Generar memoria? Generar memoria. Pues sí, en realidad casi siempre se genera memoria cuando se da este tipo de respuesta, pero imagínense que tenemos una E. coli enterotoxigénica. No sé si se acuerdan de sus clases de bacteriología, pero hay bacterias que tienen, que producen exotoxinas y endotoxinas. ¿Para qué van a servir estos anticuerpos? ¿Neutralizarlas? Ajá, para la neutralización de las toxinas. Entonces, algo que se me estaba olvidando comentarles es que también cuando son inóculos de gran tamaño y las bacterias son muy virulentas, también se va a montar una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, perdón. Sí, va a haber neutralización de toxinas. Se va a generar también la activación del complemento, o bueno, se va a reforzar esta parte de la activación del complemento. También se va a generar la opsonización y se van a activar los macrófagos. Ahora, no sé si recuerdan esta parte de la activación de macrófagos. ¿Por qué sería importante? Porque pues son de las células que más van a responder. Por ejemplo, cuando hay una infección ya crónica o más avanzada, además, pues por todo el proceso de fagocitosis, o sea, junto con los neutrófilos son de las células que más fagocitan. Así es, son más eficientes en la fagocitosis, ¿no? Y entonces, estos microorganismos que son como de un tamaño más pequeño, pues son más fácilmente fagocitados, ¿no? Y sin embargo, una cosa es que, por ejemplo, creo que más adelante, a pesar de que, bueno, más adelante se lo voy a comentar. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias intracelulares? Pues que la respuesta innata no va a ser tan eficaz, o sea, esta respuesta aguda que ya habíamos hablado, no va a ser tan eficiente. ¿Por qué? Pues porque precisamente, tal vez al momento del ingreso de la bacteria, sí se lleve a cabo una respuesta, sí logre matar algunas bacterias, ¿no? Pero una vez que la bacteria esté dentro de una célula, ¿ustedes creen que funcionaría esto? No. Pues no realmente. No, porque no podrían reconocer o no podrían saber que realmente que la bacteria está ahí, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas bacterias que se encuentran dentro de las células?
¿qué mecanismos creen que podrían ayudar para eliminar a estas bacterias? Pues ya tendrían que ser los de la respuesta adaptativa. De los ¿qué, qué mecanismos de la adaptativa? ¿No podrían ayudar las células NK? Sí, podrían ayudar las células NK y aquí está. No, de hecho, la activación de las células NK va a ser como una línea temprana de defensa y si, de hecho, por aquí les puse el esquemita, ¿no? No sé si recuerdan más o menos cómo es que, cómo efectúan, o cómo trabajan estas NK, pues primero hacen como un censado de qué sensan las NK. Censan estímulos de activación y de inhibición, ¿no? En particular, creo que la presencia de MHC1 en las células. Así es. Eso es lo que les va a ayudar para reconocer si una célula está infectada o no. Entonces hacen este target y, bueno, este censo y se van a dar, bueno, de acuerdo a lo que vean, va a ser si activan estos mecanismos de eliminación o, sí, eliminación de las células. ¿Por qué mecanismos van a eliminar a una célula? Sí. Que aquí están. 1. Por la vía Pues- intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que, o cómo matan a las células? Induce la ¿Para apoptosis, apoptosis? Sí, una vía es de inducir la apoptosis y la otra es por la secreción de enzimas, ¿no? La enzima hiperforina. Pero sí, al final de cuentas las van a llevar a apoptosis. Entonces, de esta forma, las células NK, evidentemente que si una célula está infectada, pues va a haber cambios en su metabolismo, ¿no? Y entonces estos cambios son los que van a detectar las células NK. Por ejemplo, Brucella lo que hace es prácticamente dirigirse al retículo endoplasmático para precisamente poder utilizar esas proteínas a su favor. ¿Y ustedes creen que esto no traería algún cambio? Pues sí, sí podría traer algún cambio en la célula del hospedador. ¿Qué otra cosa va a tener un papel importante en una respuesta contra bacterias intracelulares? Pues, como ya habíamos mencionado, la activación de macrófagos por interferón gamma va a ser importante en esto. ¿Por qué? Porque los hace más eficientes en la fagocitosis, pero ¿qué más podrían hacer estos macrófagos? ¿Alguna idea? ¿Presentar antígenos? Sí, van a presentar antígeno, pero algo como más en el sitio, y a ver si esta imagen como que les hace ruido y se les ocurre algo, este corte. Pues pueden formar células gigantes. Sí, se van a formar células gigantes multinucleadas y esto va a ser en
ciertas enfermedades porque no van a poder, no van a poder contener esa infección más que solamente con la formación de granulomas. ¿Y en qué enfermedad es como muy frecuente esta formación de granulomas? Sí. En algún momento se los mencionaron, ¿no? Todavía no. No, sí. Tuberculosis. Ajá, en la tuberculosis. En infecciones por micobacterias es muy común que se den estas reacciones granulomatosas debido a la formación de estas células gigantes que son macrófagos activados que se fusionan y se unen para precisamente evitar la diseminación y mantenerlas en un cierto espacio a estas bacterias y que no continúen, ¿no? O si no se dispersan más. Pero también van a secretar mediadores de la inflamación, tienen una mayor capacidad de activar a las células T y también pueden secretar algunas proteínas citotóxicas, ¿no? Entonces son como algunas de las funciones que un macrófago activado podría hacer. También se va a generar la activación de CD8. Aquí, perdón, yo me interrumpo un poquito. Nada más para hacerles una analogía. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Fíjense, es muy interesante esto, nos platica Yolo, porque cuando una bacteria no es posible eliminarla, de hecho, cuando algún agente o algún compuesto no es fácil de eliminar para la respuesta inmune, la lógica es, si no puedo contigo, si no te puedo eliminar, te encierro. Y esto ocurre en otros fenómenos inmunológicos que vamos a ver también. Pero es un ejemplo clásico para estudiar este tipo de respuestas es justamente la respuesta a la tuberculosis. Como las micobacterias tienen formas que van a ver un poquito más adelante de evadir, tienen formas de escaparse, de escabullirse, pues se quedan escondidas y no son fácilmente detectables. Sin embargo, sí son reconocidas, sí es reconocido que están ahí presentes. Y lo que hace la respuesta inmune es, pues hacemos un monstruo de células y te empezamos a aislar hasta que te dejemos encerrado en una especie de calabozo, ¿no? Y aquí les hacía la analogía, un macrófago activado con altas concentraciones de interferón gamma, como aquí nos menciona Yolo en la diapositiva. Cuando un macrófago recibe una buena cantidad de interferón gamma, puede activar estas vías de funcionamiento. Se pone a producir más radicales libres de oxígeno, aumenta su tamaño, aumenta su nivel de expresión de moléculas en la superficie y se puede fusionar con otros macrófagos. Y aquí les recuerdo una analogía un poco boba que tal vez les tocó a algunos o algunas de un programa que había, yo vi la primera generación de ese programa que eran los Power Rangers, ¿sí? Y no sé si a ustedes les tocaron algunos, seguramente era como la 10ª generación o 20ª generación. No sé si a ti Yolo te tocó, pero estos Power Rangers, exacto, el Megazord, ¿no? Estos Power Rangers cuando estaban aventando un round con un bicho, pero de repente el bicho ya no era fácil de controlar, traían sus carritos o sus dinosaurios o sus cosas y los fusionaban todos y hacían una sola masa compuesta por distintas cabezas que tiene habilidades y una potencia biológica distinta. Y eso es lo que hace la célula gigante de grupo extraño. Es una combinación, sí, no estoy seguro de Voltron, pero sí, esto es lo que hace, ¿no? Y esto le permite aislar, y en muchos casos, ese aislamiento puede quedarse ahí inestable entre que resuelve o que no resuelve. Solamente en algunas especies se tiene una efectividad de este encierro para eliminar, pero es poco común, fíjense. En la mayoría de las especies, este tipo de lesiones se quedan de manera permanente. Incluso pueden llegar a continuar un crecimiento y su crecimiento invadir otras regiones orgánicas o dañar por una acción mecánica los tejidos y con ello comprometer la salud o la vida. Pero solamente son pocas especies las que logran resolver
un granuloma y eliminar totalmente a la micobacteria allá adentro. Y estos son los cerdos salvajes, fíjense. Los jabalíes, pecaríes y estos tienen una respuesta adaptativa celular muy eficaz, muy potente, y esto se ha descubierto no hace mucho, pero pues, algo tienen sus células que tendremos que investigar, algo tienen sus mecanismos de respuesta a bacterias intracelulares que los vuelven más potentes en las demás especies, ¿no? Ya, perdón por la interrupción. No, está bien. Y bueno, como les mencionaba, también los CD8 van a participar dentro de esta respuesta o esta eliminación de células que van a estar infectadas por bacterias intracelulares. ¿Alguien que recuerde más o menos cómo es que actúan estas CD8? Sí, creo que es de una forma mucho más específica que, por ejemplo, la CNK. Entonces, sí son más, son ultra específicas y además actúan más rápido con su citotoxicidad. Creo que ya reconocen los epítopos presentes en el MHC1 de las células infectadas. ¿Sí va por ahí o no? Sí va por ahí. A diferencia de la CNK, como mencionabas, que solamente van a reconocer el MHC1, las CD8 van a reconocer antígenos, ¿no? Que van a ser específicos de la bacteria o que esté infectando a esas células. Entonces, sí, más o menos ahí va. Bueno, y como les decía, estos son como los mecanismos a grandes rasgos de qué es lo que el cuerpo estaría utilizando para eliminar o deshacerse de esta infección. Sin embargo, pues evidentemente que como todo microorganismo se tiene que defender, ¿no? Las bacterias tienen que defenderse de algo que los está atacando o que las está atacando. Y entonces han diseñado ciertos mecanismos para evadir al sistema inmune o la respuesta del sistema inmune. Entonces, ¿cómo qué mecanismos podrían estar implicados en esta evasión? Pues bueno, se pueden generar por dos vías. Uno es que pueden evitar el reconocimiento. ¿Y cómo evitan ese reconocimiento? Pues con la modificación de antígenos de superficie. Es decir, si yo modifico estos antígenos que van a ser fácilmente reconocibles y los cambio para que no sean tan reconocidos por el organismo, pues de esa forma van a evitar van a evitar que una respuesta por parte del hospedador. Y entonces aquí hay un punto importante porque varias bacterias lo que hacen es modificar varios genes en cuanto a la expresión de la flagelina, ¿no? Entonces es uno de los sitios en donde más variaciones hay. Entonces, evidentemente, si hay variaciones en esta flagelina, pues también va a haber el reconocimiento va a ser menor. Pero también pueden impedir los mecanismos efectores. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que de alguna manera van a evitar la fagocitosis, ¿no? Que es como uno de los mecanismos más que nos ayudan bastante. ¿Y de qué manera se les ocurre que van a evitar esta fagocitosis? Inhibiendo el fagolisosoma. Sí, es una de las formas, pero más bien, bueno, sí ahí impiden la fagocitosis,
pero ¿de qué manera podrían como evitarla antes de que los endociten, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, si tienen cubiertas mucoides, creo que tal cual se les resbalan a las células. Entonces, no las pueden ni siquiera engullir. Así es, la presencia de cápsula es un mecanismo que podría como evitar esa endocitosis para que se lleve a cabo la fagocitosis. Pero también hay otros microorganismos que producen como ciertas proteínas, que es la proteína M, la produce el Streptococcus pyogenes, que también va a impedir la fagocitosis. Y algunos van a utilizar como cubiertas de fibrina que también va a dificultar. Algunos otros van a escapar del fagolisosoma y, como ya mencionaban, van a evitar la unión. Entonces, esas son como algunas formas de evadir este mecanismo efector de la fagocitosis. Pero también pueden evadir la acción del complemento, como ¿qué se les ocurre? ¿De qué manera podrían evitar que el complemento haga este complejo de ataque a la membrana? Pues, por ejemplo, si pueden evitar la unión de la fracción C3b, o sea, desde ahí, o sea, creo que hay como varios puntos de control en donde se puede evitar. Realmente no sé si, seguramente sí hay como proteasas que impiden o desnaturalizan a C3, pero otra forma o la que yo tengo como más presente es que algunas bacterias lo que hacen es hacer más largas sus cadenas lipídicas del lipopolisacárido, y de esa forma pues también le cuesta más trabajo al complemento unirse. Entonces es como... Aquí fíjense que otra cosa interesante que hacen las bacterias en esto, que nos platica Yolo, es que reclutan proteínas que controlan el complemento. Ustedes se acuerdan que dentro del complemento hay unas rutas normales del complemento, que son las proteínas que controlan el complemento. Entonces, las bacterias en muchos estilos tienen formas para reclutar proteínas que controlan el complemento. Reclutan, por ejemplo, al factor inhibidor de C1 para evitar la vía clásica. Reclutan, por ejemplo, al factor H y al factor I. Y muchas justamente son de las bacterias más escurridizas. Por ejemplo, la leptospira. La leptospira, ustedes saben que es una intracelular facultativa, ¿no? Y que es bien difícil de agarrar. Bueno, pues esta leptospira, una de sus facultades es que es especialista en reclutar proteínas que controlan el complemento. Entonces, digamos que hacen un poco de aikido contra el sistema inmune. Ocupan sus propios elementos para controlarlo. Claro que esto no es del todo exitoso en todos los casos, y de ahí que muchos pacientes o muchos animales pueden tener contacto con leptospira sin que sea forzosamente un cuadro letal. Dependerá, por supuesto, de la serovariedad de esta leptospira y del estado inmunológico del paciente. Así es. Y también, por ejemplo, Pseudomonas lo que hace es secretar catalasa, y de esta forma desactiva C3A y C5A, y con ello disminuye la inflamación. Entonces, si hay una disminución en la inflamación, el organismo va a pensar que ya la infección ya está por resolverse, ¿no? Entonces, es como otro mecanismo. También pueden inhibir el efecto de los péptidos antimicrobianos y de las proteínas de fase aguda. ¿De qué manera? Les voy a mencionar algunos ejemplos, sobre todo con Staphylococcus, porque esta bacteria lo que hace es secretar estafiloquinasas que se unen a las defensinas, y de esta forma pues ya no pueden
actuar. También secretan la aureolicina y lo que hacen es la destrucción de las catelicidinas y pues obviamente si ya no están estas, pues ya no hay efecto. Y también otra cosa que hace el Staphylococcus es secretar catalasa, que va a inactivar el peróxido de hidrógeno. Esto se va a ver más reflejado, pues, un poco en la acción de la fagocitosis, ¿no? Más que en el efecto de los péptidos antimicrobianos, pero es como algunos ejemplos. También van a inhibir la acción de los anticuerpos. ¿De qué manera? Pues hay bacterias que lo que hacen es secretar proteasas y cuando se encuentran con la IgA, en este caso, en específico, la van a fraccionar. Entonces, si está fraccionada, ya no va a poder, ya no va a ser útil esta inmunoglobulina. Y también van a inhibir la opsonización formando biofilms. De esta forma al generar este biofilm, van a evitar que se peguen todas estas señalizadores, ¿no? Y con esto pues van a ser menos efectiva la fagocitosis. Y la otra cosa que también hacen o pueden hacer es que van a producir ciertas citocinas o van a, no producir ellos, sino van a favorecer que se produzcan ciertas citocinas como la interleucina 10 para modular la respuesta, ¿no? Y en lugar de que haya un perfil proinflamatorio, pues no se dé esta inflamación, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algunos mecanismos que se van a estar o que van a hacer para elevación. Digo, cada bacteria tiene como sus propios mecanismos, tiene sus propias toxinas, enzimas, etcétera, que va a secretar para precisamente pues protegerse, ¿no? O contrarrestar este ataque que está recibiendo. Y como les mencionaba, tanto bacterias intracelulares como extracelulares van a tener ciertos mecanismos para evadir la respuesta inmune, ¿no? Y algunos de los mecanismos que hacen las bacterias intracelulares es eso, evitar la fagocitosis, sobre todo evitan la fagocitosis, impidiendo la unión del fagolisosoma o simplemente algunas son resistentes a estos agentes oxidantes y pues se quedan ahí dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces, no sé si tengan como alguna duda o quieran comentar algo antes de que pase al siguiente tema. Ay, perdónenme, es que luego no veo Si escribieron algo en el chat, luego no tengo la pestaña abierta, pero no sé, ¿todo bien? ¿Tienen como alguna duda, pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, tengo una duda existencial. A ver. ¿Qué es lo que pasa cuando ya está dentro de un macrófago una bacteria? Y, o sea, el macrófago no tiene manera de avisar que está adentro de él para que otra célula lo mande a apoptosis o algo parecido. Sí, o sea, en el caso de que por eso les mencionaba, o sea, si recordamos, la Seneca, ¿a quiénes van a censar? A las células del propio organismo. ¿Pero a qué células? A todas las productoras de MHC.
MHC de clase 1. El macrófago tiene este MHC1. Sí, todas las células nucleadas lo tienen. Así es, entonces sí podría, en determinado caso, una célula NK, si ve a un macrófago infectado, podría pues mandarlo a apoptosis, ¿no? Pero, como les decía, o sea, también es que no... La parte importante aquí es que todo está sucediendo como... O sea, si está infectado, también el macrófago va a intentar actuar, ¿sí? Y más cuando está activado. Se van a echar a andar estos mecanismos y evidentemente que si si se activa, pues va a poder hacer esta fagocitosis que antes no pudo haber hecho, ¿no? Pero también podría haber una NK que lo mande a apoptosis. No sé si respondí tu pregunta o no. Digo, de todas formas, cualquier cosa, también aquí está Pablo, que nos puede ayudar. Sí, sí, es una buena pregunta. Y efectivamente, ¿no? O sea, la NK tiene la posibilidad de mandar a apoptosis a un macrófago, sí tiene posibilidad. Pero fíjense que en este fenómeno ocurre algo bien interesante. Ocurren varias cosas de manera simultánea. Una es que los macrófagos no fácilmente activan sus vías de apoptosis. Son células que están sometidos a situaciones de estrés continuas, porque llegan a fagocitar, se meten en estos lugares y todo. Y cuando un macrófago está detectando que está infectado, sí envía señales al exterior. Pero fíjense que esas señales al exterior lo que hacen es que lleguen más macrófagos, por ejemplo, a querer contenerlo. Y es donde empieza esta formación distinta. Las células, en lugar de que lleguen muchas células NK a tratar de matar al macrófago, lo que llegan son más macrófagos para contenerlo, para esperar a que no salga de ahí esa bacteria. Las bacterias además tienen mecanismos para evitar la apoptosis de la célula que están colonizando. Entonces, no fácilmente también se puede ir a apoptosis. No es la principal ruta que se ha encontrado que pueda solucionar esto, sino más bien son, lo que pasa ahí fisiopatológicamente es que se empiezan a migrar un montón de células para formar lo que eventualmente va a ser el granuloma, ¿no? Entonces, sí, la NK tiene la posibilidad, se ha demostrado in vitro, se ha demostrado en algunos modelos in vivo, pero por lo general ese tipo de respuestas lo que hace es llamar a macrófagos. El macrófago no es una célula que fácilmente se vaya a apoptosis, porque tiene activadas algunas vías metabólicas internas que le hacen contrapeso a la apoptosis. Hay una serie de factores, se llaman factores nucleares, que dicen cómo va a trabajar una célula, ¿no? Los factores nucleares que se activan en un macrófago cuando está infectado por una micobacteria, en lugar de que lo faciliten hacia la apoptosis, le dan aliento, digamos, lo estimulan para que trate de destruir a la micobacteria con sus mecanismos de fagocitosis. Claro que la bacteria es especialista en evadirlos. No sé si complementé un poquito. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, no hay como más preguntas, entonces vamos a pasar como a la respuesta inmune contra hongos. Perdón, a mí me surgió una duda con eso. No todas las bacterias, virus o patógenos van a morir necesariamente si se induce la apoptosis de la célula, bueno, una célula que fagocitó a un agente, ¿no? O sea, por ejemplo, si una célula de algún tejido está infectada y se le induce apoptosis, organismo puede salir, ¿no? Bien, o sea, hay algunos que se mueren junto con la célula infectada y hay otros que no, ¿no? ¿Estoy mal? No sé si me entendí. ¿Me di a entender? Creo. O Es una buena sea, pregunta. tu pregunta es que si se manda a apoptosis una célula infectada, ¿el microorganismo, sea bacteria o virus, va a morir?
Ajá, o sea, que si dependiendo del microorganismo, unos pueden sobrevivir y otros pueden morir junto con la apoptosis. O sea, porque al final mandas a apoptosis una célula de un tejido que está infectada y solo se murió la célula infectada, entonces pues solo estás destruyendo el tejido, ¿no? Pero no estás atacando realmente a la gente. ¿Sí me voy a entender? Sí, pues yo, bueno, hablando de bacterias intracelulares, recordemos que hay bacterias intracelulares facultativas y obligadas. Entonces, las obligadas requieren de una célula para poder sobrevivir y seguir con esto de la replicación, ¿no? Pero si es una bacteria facultativa, pues yo creo que sí podría, aunque mandes a apoptosis a la célula, pues sí podría sobrevivir. No sé si Pablo quieras comentar algo Sí, así más. es. Justamente, o sea, la respuesta sería, depende del microorganismo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos microorganismos, como menciona yo ahorita, las bacterias intracelulares obligadas, o por ejemplo los virus, que requieren del metabolismo celular de una célula viva para llevar a cabo sus funciones. En cuanto la célula ya está muerta y se encuentran atrapados estos microorganismos dentro de los cuerpos apoptóticos, entonces ya su metabolismo se ve interrumpido y son blancos fáciles para otras células fagocíticas que por segunda intención los pueden eliminar con mayor facilidad, porque están ya contenidos dentro de cuerpos membranosos más pequeños que son los cuerpos apoptóticos. Sin embargo, hay otros microorganismos, incluso no solo bacterias, que si se va la célula de apoptosis, sí se pueden quedar varios de ellos atrapados, pero habrá algunos que escapen. Y esto pasa tanto con protozoarios como con bacterias intracelulares facultativas, tienen la posibilidad de escapar del cuerpo apoptótico. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces ahora sí voy a hablarles un poquito sobre hongos. Y bueno, aquí quiero mencionarles que al igual que en las bacterias, pues la infección puede estar dada por ya sea organismos que son exógenos o porque hay una brecha en inmunidad de organismos que ya son residentes dentro de nuestro organismo, ¿no? Si recordamos, tenemos ciertas bacterias que van a ser comensales y que van a ser benéficas para nosotros. En el caso de las infecciones por hongos, la verdad es que también hay una cualidad que se va a llevar a cabo esta infección siempre y cuando los hongos sean como patógenos o si encuentran esta oportunidad o esta brecha en la inmunidad, entonces también se va a generar esta infección. Entonces, por eso es como muy importante en este caso, en los hongos, las barreras de la inmunidad innata, incluso los microorganismos comensales que nosotros tenemos ya de por sí y que el animal o la persona se encuentre sano, van a ser muy importantes para que se dé este control de infecciones por hongos. Sin embargo, hay ocasiones en donde este control o algunas, la inmunidad falla y entonces se genera esta infección o el hongo es como ya les explicaba, patógeno. Y entonces, ¿qué va a hacer el organismo ante una infección por hongos? Pues bueno, también va a haber un reconocimiento en donde los TLR también van a ser importantes, pero también algunos otros como la dectina 1. Son principalmente los que van a actuar tanto en hongos levaduriformes, o bueno, tanto en las levaduras como en los hongos filamentosos van a actuar estos dos, los TLRs.
bueno, se va a dar este reconocimiento y qué es lo que van a... Sí, ¿qué estructuras van a reconocer? Alguien que me diga. Porque si no me... bueno, no sé si recuerden, pero bacterias son muy diferentes a los hongos y a las levaduras, ¿no? Recordemos que las bacterias son más pequeñas, las levaduras tienen un tamaño más grande que las bacterias y los hongos filamentosos definitivamente son estructuras más complejas porque ya no son unicelulares, ¿no? A diferencia de las levaduras y de las bacterias. Y también la composición o la estructura de cada uno de ellos va a ser diferente, entonces van a reconocer diferentes cosas. Aquí les puse una imagen que a ver si les ayuda a saber qué es lo que van a estar reconociendo estos TLR o la dictina. Pues sí serían como esas proteínas, pero ¿también podrían reconocer el ergosterol? ¿O no? Y yo, qué buena pregunta. Es que ese está más escondido. Porque principalmente lo que se reconoce es el glucano, la quitina y algunas proteínas y los menanos, ¿no? Pero si se puede reconocer el ergosterol, no sé, la verdad eso sí no sé. Supongo que sí. No sé, Pablo, ¿se puede reconocer? Es menos común, es cierto. Así se puede detectar con algunos otros mecanismos más adaptativos, porque da estructuras distintas a las habituales, ¿no? Como saben, estas membranas, en lugar de tener colesterol, tienen ergosterol, a eso se refiere Saúl. Pero principalmente el reconocimiento no se da hacia estos lípidos, estas estructuras más de naturaleza, bueno, en este caso, pues como terpenos, ¿no? Entonces, más bien el reconocimiento, si ustedes se acuerdan en cosas, en cómo se reconocen los antígenos, qué antígenos son más inmunogénicos, los lípidos no ocupan un lugar importante. Sí hay reconocimiento de ellos, pero es un reconocimiento muy marginal. Principalmente el reconocimiento es hacia lo otro que les comenta Yolo, ¿no? Sí, hacia los glucanos, la quitina y los menanos, ¿no? De hecho, bueno, ahorita se los voy a mencionar, ¿no? Pero bueno, también el complemento va a ser como este reconocimiento de estas estructuras, ya sea por la vía alterna o por la vía de las lectinas. Entonces, al hacer este reconocimiento, también se va a dar o se va a generar esta activación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo mismo que en las bacterias. Ya saben que la respuesta innata siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces no me voy a detener nada mucho en esto. Y aquí sí quiero mencionarles que por la vía de las lectinas, algunos agentes que van a ser reconocidos va a ser Cándida, Cryptococcus y Aspergillus, ¿no? Esto se debe pues a los carbohidratos que tienen. Bueno, ahora, ¿qué más va a ser importante en la respuesta ante los hongos? Pues, como les mencioné, aquí lo más importante va a ser el componente celular. Más que otras cosas, las células van a jugar un papel importante como los neutrófilos y los macrófagos. ¿Por qué creen que estas dos células van a ayudar a la respuesta?
¿Alguien? Porque son las fagocíticas profesionales. Sí, un mecanismo efector para la eliminación de estos microorganismos va a ser la fagocitosis, pero también los macrófagos van a secretar algunas especies reactivas de oxígeno. Como les mencionaba, no es lo mismo eliminar una levadura que un hongo filamentoso. No sé si recuerdan cómo en sus clases de bacteriología ustedes veían las levaduras en un gram, pero ustedes al hacer la tinción de azul lactofenol, ¿qué era lo que veían? Las cabezas conidiales. Las hifas. Sí, hifas, cabezas conidiales, o sea, ya hay otras estructuras más complejas que ustedes creen que fagocitando van a ser eliminadas. No. No, son muy grandes, ¿no? Para ser fagocitadas. Así es, muy difícilmente van a ser fagocitadas, pero por eso mismo va a haber otras cosas, otras enzimas, otros productos que se van a estar secretando, en este caso los macrófagos, como las especies reactivas de oxígeno, que van a ayudar a eliminar o bueno, a destruir estas hifas, ¿no? Fíjense que en esto, perdón, fíjense que en esto que les platico yo es interesante porque hemos hablado pues de estas células y su actividad fagocítica, como mencionan bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que se quieren comer es muy grande? En ocasiones estas células pueden acercarse, se pega la célula a la otra, o sea, a la estructura de la hifa, y lo que hacen estos neutrófilos o macrófagos es acercar sus gránulos con enzimas y aventarlos hacia el exterior, como una especie de, como si estuvieran vomitando sus enzimas, y degradan y dañan la estructura de la hifa. Y esto permite, o sea, no lo hace por supuesto una sola célula, sino que llegan muchas células a pegarse a las hifas, a echarles un montón, pues si no puedes contra un muy grande, pues le echan un montón, ¿no? Y le echan todas las enzimas, y de esta manera se puede dañar. Y bueno, otra... Ay, me lo cambié. Bueno. Otro elemento importante son los péptidos antimicrobianos. Estos van a jugar un papel importante en algunos tipos de micosis. Por ejemplo, las defensinas y los péptidos catiónicos en infecciones por Aspergillus, si no me recuerdo, y había otro hongo que ahorita se me olvidó su nombre, van a ser muy eficientes. Y otra célula también muy importante va a ser la célula, los linfocitos T, pero en su perfil 17. ¿Por qué? Porque van a secretar la interleucina 17. ¿Alguien me podría decir qué hace esta interleucina? Si se acuerdan, si lo vieron. ¿No? ¿Nadie? Sí, estoy. Potencia la Recuerdo que actividad lo. de neutrófilos, ¿no? Ujú. ¿Qué? ¿Perdón? Potencia la actividad de los neutrófilos. ¿Qué más? Y pues actúa contra hongos, en general. Bueno, sí. Si activa potencia la actividad de los neutrófilos, pues van a ser más eficientes. Pero, ¿qué otra cosa hace la interleucina 17? Favorece la secreción de muco. Sí, pero ¿qué tendría? Bueno, sí, pero también lo que hace es aumentar la producción de quimiosinas y estas lo que van a hacer es reclutar más monocitos y neutrófilos, ¿no? Entonces van a reforzar, van a llegar más células al sitio de infección y van a
a secretar más estas enzimas o estas sustancias. Justo Y eso yo es el, o sea, cuando el neutrófilo llega, ¿no? A atacar, acuérdense que hay un péptido antimicrobiano que es muy importante, una familia de péptidos catiónicos que es muy importante. ¿Quién se acuerda? Para hongos. De los péptidos antimicrobianos, péptidos catiónicos, hay una familia particular que es ¿Las súper importante. catalicidinas? Las catalicidinas actúan, pero no es su fuerte. ¿Las Sí, no son histatinas? muy bien, sí, Sofía. Las histatinas. Las histatinas son especialistas en degradar y en atacar hongos. Y también son quimiotácticos muy potentes para neutrófilos. Y cuando el neutrófilo llega, también produce estas quimiosinas que les dice Yolo. La interleucina 17 hace que el neutrófilo produzca quimiosinas también. Y entonces es una cadena continua, llegan más células y a su vez llaman a otras, ¿no? Y son muy buenos, particularmente esas histatinas justo contra aspergilos, contra histoplasma también, ¿no? así es. Y bueno, también, aparte de todo, la interleucina 17 induce los péptidos antimicrobianos, ¿no? Como ya se había mencionado. Entonces, estos son como los mecanismos que se van a montar o se van a ejercer para el control de las infecciones contra hongos, ¿no? Sin embargo, hay veces que Ay, tampoco... ¿puedo interrumpir? Sí, Es que sí. se me cortó mucho y no sé, como que hubo un chorro en mi casa, ya no vi bien. No sé si, no entendí muy bien eso de reconocimiento por el complemento. O sea, a través del complemento reconoce como si fueran PRRs. No. Más bien es que para que el complemento se active, también debe de haber como cierto reconocimiento, ¿no? Se debe de pegar a ciertas estructuras de la levadura, ¿no? De la levadura para que se active. A eso me refería, porque no es como tanto un PRR, ¿no? Ah, ok, perdón, es que leí reconocimiento por Ajá, sí. complemento igual que el TLR y pensé que se refería a eso. Pero ya, gracias. No, más bien hubiera puesto activación para evitar como esa confusión, pero sí, o sea, se activa también el complemento al reconocer como estas estructuras, ¿no? Lúcidas. Ok. Y como les mencionaba, también hay ciertas circunstancias en donde también no va a ser como muy efectiva esta respuesta. Y lo mismo, se van a generar o se van a encapsular estos agentes y también se va a generar como una cierta respuesta granulomatosa, por decirlo de alguna forma. Y aquí estamos viendo la imagen de un pulmón, ¿no? En donde vemos estas zonas blancas, que serían como los granulomas. Y esta imagen está pensada en una enfermedad por un hongo que la verdad es que yo no había escuchado una historia o de algún caso así, pero hace poco me enteré de una persona que fue como de excursión a unas cuevas y ya de regreso se empezó a sentir mal, tenía síntomas respiratorios, fue al hospital, le hicieron varios exámenes y al final resultó que tenía una infección por hongos. ¿Qué hongos creen que sea cuando les hablo de que se fue a unas cuevas? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Murciélagos? ¿Guano? ¿No? ¿Histoplasma, tal vez? Le dio histoplasmosis. Y
lo que están viendo aquí, pues son precisamente los hongos como encapsulados, ¿no? Que le están, o bueno, las células están impidiendo que se disemine más la enfermedad, porque al igual que en las bacterias intracelulares, muchas veces el organismo no puede como eliminarlos por completo, ¿no? Y pues la verdad es que los hongos a veces son bien difíciles de eliminar y trabajar con ellos, ¿eh? Se los digo por experiencia. Así que no se enfermen, que no les dé una micosis. Porque esta persona estuvo en tratamiento como un año, yo creo, todo un año en tratamiento. Entonces, sí son agentes que son más difíciles de eliminar. Esta anécdota que les comenta Yolo también ocurre frecuente en medicina veterinaria, ¿eh? O sea, ocurre principalmente en animales que van o que salen a medios abiertos, naturales, y tienen contacto en lugares de cavernas. Y ustedes, normalmente en la práctica clínica, es poco común que para una presentación de signología respiratoria de primera opción se manden placas radiográficas. No es lo común. A menos que, bueno, ahorita ya hay clínicas y hospitales que son como el Ángeles, ¿eh? Que llevan al paciente y de entrada le hacen todo un chequeo así completo de 10,000 pesos. Pero en muchos lugares no ocurre esto y se va ocupando una ruta clínica distinta. Y entonces lo primero y por lo más común, que es lo que ocurre, es que son infecciones bacterianas. Cuando mucho se hará algún cultivo y puede encontrarse, por supuesto, hay microorganismos normales de la microbiota y se piensa que son ellos. Sin embargo, lo que van a encontrar es que no hay respuesta a los quimioterapéuticos, no hay respuesta a los antibióticos. Y cuando prueban con los antibióticos y no está funcionando y sigue teniendo una presentación respiratoria, entonces deben de sospechar de micosis. No es común porque, como menciona Yolo, está más relacionado en la mayoría de los animales, incluyendo los seres humanos, con estados de inmunosupresión. También son infecciones que se pueden adquirir de manera nosocomial dentro de los hospitales y en los albergues de perros, por ejemplo, en las hospitalizaciones también de pacientes, ¿no? Animales. Entonces, ahí en esos estados de inmunosupresión es donde puede haber una manifestación. Si no se resuelve al inicio con la respuesta inmune, con esta respuesta de neutrófilos, de histatina, de macrófagos que nos mencionan, si no se resuelve ahí, tiende a la cronicidad. Y se van a formar, y entonces la segunda intención de la respuesta inmune al tratarse de una infección crónica es encapsularlo. Y por ello también se observan lesiones de tipo granulomatosas, porque el hongo pues está ahí aguantando y entonces se le encierra, ¿no? Entonces por eso se pueden observar también lesiones de tipo granulomatosas en una infección micótica. Ahí los tratamientos efectivamente son muy largos, ¿no? Anfotericina B, distintos otros antibióticos, bueno, antimicóticos, pero son tratamientos muy largos. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, pues, como les decía, estos granulomas van a evitar la diseminación de estos microorganismos. Y bueno, por mi parte esto sería todo. No sé si tengan como más preguntas antes de que... Les pido una disculpa, no me va a poder quedar todo el tiempo, pero antes de que me vaya, no sé si tengan alguna otra u otras preguntas. ¿Algún comentario? Algo que no les haya quedado claro. Yo sí, una pregunta. Entonces, se encapsulan los hongos multicelulares, no se fagocitan como tal. Encapsulan los hongos multicelulares. Pues es que, o sea, también aquí depende del microorganismo, porque no en todos los casos se va a generar esto, ¿no? O sea, hay algunos microorganismos en donde sí van a ser efectivas estos mecanismos, pero otros no.
Entonces, en el caso de histoplasma es muy común que se dé este encapsulamiento del microorganismo. Y si no mal recuerdo, histoplasma es un hongo dimórfico. Entonces, o sea, tiene que ver también, depende del microorganismo, porque no todos se encapsulan. Pero sí es correcto lo que menciona, Saúl. O sea, en caso que sea filamentoso, de que esté en su presentación conformando hifas, son muy grandes para fagocitarse. Entonces no se fagocitan, no es exitosa. Lo intentan las células, ¿eh? Hay algunas microscopías interesantes donde está el neutrófilo tratando de comérselo el macrófago, pero no pueden, es muy grande. Entonces lo que hace es que se ve toda aglomeradas las células alrededor de ellos. Es una fagocitosis no lograda, sin embargo ocurre lo que les mencionaba. De hecho, en algunos artículos se ha mencionado como si el neutrófilo hiciera netosis directa, no a partir de la fagocitosis que ustedes ya conocen y que al final estalla y deja sus redes de cromatina con elastina. Es un fenómeno parecido, pero que no es propiamente una netosis. Es más bien la expulsión, es un mecanismo de exocitosis de las enzimas digestivas de la digestión enzimática, ¿de acuerdo? Y también radicales libres de oxígeno, también de la digestión oxidativa. Pero sí, como tal, no es una fagocitosis, eso es correcto. En hongos filamentosos, la fagocitosis no es exitosa. Ahora, lo que sí es que, por ejemplo, cuando entran las esporas, lo que va a tratar de hacer el sistema inmune antes de que se den estas formas filamentosas es tratar de destruir estas esporas para precisamente que no se genere este hongo, que no se forme estos filamentos. Entonces, de ahí es la parte importante de que se activen todos estos mecanismos. O sea, desde un inicio trata de evitar la infección para precisamente no tener que llegar como al encapsulamiento, ¿no? Pero evidentemente no siempre es efectivo. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguien más? Perdón, igual es que justo fue una diapositiva en una parte que no escuché. No escuché muy bien la importancia de los neutrófilos con los hongos. ¿Es lo mismo que platicamos de la fagocitosis, que hacen como una fagocitosis con exocitosis? ¿O mencionaron otra cosa? Es que perdón, es que hubo mucho ruido en mi casa y no escuché. Sí se va a generar la fagocitosis, pero también una parte importante va a ser la secreción de enzimas por parte de los neutrófilos y de los macrófagos. Cuando son hongos filamentosos, mencionábamos más o menos eso, va a ser como un mecanismo importante para la destrucción de estos microorganismos. Okay. Acuérdense que en este caso, pues sí, los hongos, ¿no? Eso sí o sí son extracelulares. Por ello, el contacto o la acción celular es muy importante, ¿no? O sea, de las células fagocíticas se trata de hongos unicelulares, pues podrán ser fagocitados y destruidos. Pues se trata de esporas, podrán ser fagocitadas y destruidas. Pero si se logran instalar porque el individuo estaba cursando por un estado de inmunosupresión o porque el hongo tiene mecanismos de evasión, sí hay hongos que a pesar de que no haya un compromiso inmunológico, aunque la respuesta esté bien, estos hongos pueden instalarse. Hay hongos que son más patógenos y tienen mecanismos de patogenicidad que les permiten establecerse a pesar de ello. Ejemplo, Cryptosporidium, ¿no? Cryptosporidium es un hongo bastante agresivo, digamos, en su forma de instalarse, ¿no? Van a encontrar muchos, por ejemplo, dermatofitos también, en el caso de las especies, es de lo que más les puede llegar seguro, de los que más les va a estar llegando en su vida clínica, pues va a ser ahí Achaleco, Trichophyton, Metagrofites, Microsporum, ¿no? Microsporum canis. Entonces, estos hongos pues tienen la posibilidad de evadir y se esconden de cierta manera, ¿no? De la respuesta inmune. Si se logran establecer y empiezan a formar
su forma filamentosa, entonces ya ahí la fagocitosis del neutrófilo no es eficaz. Por lo tanto, el neutrófilo recurre a su función de exocitosis enzimática. ¿Te queda más o menos, Carla? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Tú, Yolo, si nos quieres cerrar con algo? No, pues, bueno, le agradezco la invitación a Pablo. Espero que no se hayan dormido tanto y les haya servido esta plática. Como les menciono, yo me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención. Y pues cualquier otra cosa, por aquí andamos. Digo, no me van a poder encontrar en el departamento, pero pues igual por medio de Pablo, puede ser el contacto, ¿no? Sí, bueno, no ahorita durante la pandemia, pero cuando regresemos, seguramente por ahí se la podrán encontrar. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Yolo. Gracias por compartirnos esta parte. De todas maneras, aquí vamos a seguir echándole unas revisadas a lo que nos falta ahorita de respuesta inmune a virus y a protozoarios, ¿no? De cualquier manera. ¿Dudas, comentarios? Bueno, quiero que hagamos una breve recopilación y un rebarajeo de la respuesta inmune de algunos microorganismos. Primero quiero que solamente hagamos un plano llave de qué partes de la respuesta inmune actúan para distintos tipos de microorganismos. Vamos a poner ahorita aquí, vamos a integrar también a las bacterias que nos acaba de dar la clase Yolo. Pero nada más lo que quiero es que ahora les pongamos un orden para que recordemos como un mapa general cómo responde el sistema inmune ante distintos tipos de microorganismos. Entonces, ¿qué microorganismos conocen? Virus. Muy bien. Virus. Protozoarios. Protozoarios. Vale, aquí vamos a ver. ¿No? Protozoarios. Helminthus. Helminthus, muy bien. Aquí vamos a ver una bacteria. Un virus de estos en forma de raplovirus. Hay virus de muchas formas. Yo siempre les dibujo estos icosaédricos, pero sepan que hay de muchas formas. Helminthos, ¿no? También tenemos helminthos. A ver, ¿qué haremos? Scolex. Es un platelminto, ¿no? Atenia. Pero también aquí hay nematodos. ¿Qué más? Pues las bacterias y los hongos. Bien, bacterias y hongos, ¿no? Tenemos bacterias, levaduras, aquí les hago una alacesia, hongos filamentosos, ¿no? Las hifas. ¿Qué más? ¿Qué otros microorganismos conocen? Virus, bacterias, protozoarios. Pues las levaduras. Y después vamos a poner junto con... Bueno, sí, tienes razón. Aquí vamos a poner primero puras bacterias. Puras bacterias. Estas son puras bacterias. Y aquí vamos a ¿También poner... se puede dar infecciones por algas? Sí, pero su funcionamiento es muy parecido al de bacterias, ¿no? Okay. Entonces, bacterias. Tremátodo. Tremátodo también. Aquí vamos a poner mejor a los hongos. Levadura. Puede ser de estos hongos que tienen. Entonces, bacterias. Hongos y levaduras.
virus. Acá tenemos elementos. Y podríamos tener también algunos otros parásitos como los trematos, ¿no? Aquí una fasciola. Es una fasciola hepática. También están los ectoparásitos, ¿no? Y vamos a tener una... Artrópodos. Un ectoparásito de este estilo, ¿no? Garrapata. Los cestos. Cestos, aquí lo podríamos poner en elementos, ¿no? Como platelmintos, ¿no? Platelmintos y nematelmintos aquí dentro de estos, ¿no? Tenemos artrópodos. Pues en términos generales, esto es a lo que se enfrenta la respuesta inmune. Por ahí hay algunas otras entidades patológicas como que van a escuchar de ellos como los priones, ¿no? Que no son virus, sino que solamente son proteínas que tienen una actividad enzimática, pero son casos muy específicos de algunas enfermedades que sí ocurren, ¿no? La encefalopatía espongiforme bovina o el scrappy en los pequeños rumiantes, ¿no? Y se da por hábitos de canibalismo cuando se les alimenta con harinas de carne de la misma especie. Pero hacia estos no hay una respuesta efectiva, en realidad es letal. Ajá. La encefalopatía espongiforme bovina y el scrappy son letales, igual que sus análogos en seres humanos, que es el síndrome de Creutzfeldt-Jakob y otra que se llama insomnia letal transmisible, entre otros, ¿no? Está interesante eso de los priones, pero no lo vamos a ver como tal. Entonces, lo que me interesaría es que hagamos un breve ejercicio de ir recordando qué elementos de la respuesta inmune aparecen, como si hiciéramos un barajeo, aparecen en una infección viral, cuáles en una bacteriana, etcétera, ¿no? Entonces, mientras a los hongos. Entonces, para una infección viral, ¿qué elementos de la respuesta inmune innata son los que pueden actuar? ¿Quién se acuerda? Innata, estamos hoy en respuesta inmune innata. Los receptores tipo RIF. Ok, bueno, el reconocimiento, ¿quién está involucrado? Aquí podríamos ver de los PRRs, que sabemos que esos PRRs actúan en realidad para todos, pero aquí hay unos en específico, los RIG. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Algunos tipo TOL también, ¿no? Muy bien, ¿cuáles? Creo que El creo que 7 y el 8. el 1, el 2 y el 3 o algo así. No recuerdo bien. El pero... 3, sí. Y por ahí mencionaron, ¿quién habló? Yo, el 7 y el 8. Ah, Karina. Así es, 7, 8, ¿no? TLR3, 7 y 8. Muy bien, así es como se reconocen. ¿Qué mecanismos hay de la respuesta inmune innata que puedan actuar contra virus? Interferones. Muy bien, muy importante. Interferones tipo 1. Y esto ustedes ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben cómo funciona. Saben que es una señal, es una citocina que las células infectadas envían a las células vecinas, ¿se acuerdan? Y estas células se protegen con proteínas antivirales que indujo la llegada del interferón tipo 1 en esas células vecinas. Esto ustedes nada más para que lo recapitulen, ¿va? Lo estamos volviendo a acomodar. Además del interferón, ¿qué otro mecanismo innato? Ya lo pusieron. Fernanda, de una vez, Fernanda, ya que tienes la palabra. No, ya dijeron el que iba a decir. El de RIF. A ver, Fernanda, tú misma, Fernanda, ¿hay algún mecanismo molecular que pueda actuar sobre un virus? ¿Qué mecanismos moleculares recuerdas, Fernanda? ¿Sobre virus? ¿El complemento podrá actuar sobre ellos? Ya sé de qué hablas. Pues sí, ¿no? Con los interferones. Así es. Muy bien. El complemento sí puede, pero es principalmente efectivo en algunos virus que se les llama virus envueltos. Yo les platiqué
en algún momento que según su morfología, su estructura, hay una clasificación que es que son desnudos o envueltos. Desnudos son los que tienen su cápside expuesta, como este que les dibujé aquí. Pero hay otros que además de su cápside, que está hecha de proteína, tienen una envoltura que está hecha de lípidos. Estos virus envueltos sí son susceptibles particularmente al efecto del complemento para hacer la lisis y dañar esta envoltura, ¿de acuerdo? ¿Qué otros mecanismos moleculares de la innata se acuerdan? Perdón, yo te quité la palabra, Fernanda, adelante. No, no, ¿No? ¿qué? ¿Yo otra vez? No, ya, dije. Pensé que te había interrumpido. No, no te interrumpí. Ok, ¿alguien más? Quien quiera. Pues las células NK también pueden actuar, ¿no? Muy bien. Si nos vamos a pensar en células de la innata, muy importantes, las células natural killer. Ustedes ya saben que las NKs también actúan sobre células que estén alteradas en su metabolismo, como ocurre cuando hay una infección viral, ¿va? ¿Los péptidos antimicrobianos pueden actuar en virus? ¿Quién se acuerda? Péptidos catiónicos, ¿a quiénes conocen? ¿Péptidos catiónicos para qué, perdón, doctor? Si los péptidos catiónicos podrán actuar en virus. No, porque es más bien como una defensa extracelular, ¿no? ¿Puede escuchar otra voz? Supongo que si tienen, como si están envueltos, sí podrían, ¿no? ¿Quién más iba a hablar? Sí, Ricardo, ahí van por la... Porque pueden reconocer los componentes extraños, los péptidos catiónicos, ¿no? Y en este caso, pues los virus tienen Es correcto. extraños. Muy bien, es correcto. Las defensinas tienen actividad antiviral también. Y se acuerdan que hasta les platiqué en algún momento que hay algunas poblaciones que tienen cierto tipo, poblaciones humanas, por ejemplo en África, que se les encontró un tipo de defensina que es particularmente eficaz contra el virus del SIDA. Entonces sí funcionan, ¿eh? Los péptidos catiónicos son importantes para infecciones virales también. Muy bien. Entonces, de los mecanismos de la innata, pues fíjense, aquí están estos involucrados con la infección viral. Ajá. ¿Qué otras células podrán estar relacionadas? Son muy importantes. Si pensamos en el enlace entre lo innato y lo adaptativo. Las presentadoras de antígeno, ¿Cuáles, Ricardo? las dendríticas. Muy bien. Las células dendríticas. Es correcto. Las células dendríticas, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué pueden hacer las células dendríticas en particular? ¿La presentación cruzada? Muy bien, Saúl. La presentación cruzada. Esta es muy importante. Y esta presentación cruzada de las dendríticas, que sabemos son células presentadoras de antígeno, ¿con qué otra población celular se relacionan de lo adaptativo? Con los linfocitos T citotóxicos. Muy bien. Linfocitos T, CD8 positivos, muy importantes, ¿de acuerdo? En infecciones virales. De hecho, cuando se evalúan en los pacientes que tuvieron una presentación grave de SARS-CoV-2, perdón, de COVID-19 producido por el SARS-CoV-2, en los pacientes graves de esta enfermedad se encuentran cuentas muy bajas de TCD8 y de células NK. Entonces, fíjense qué importantes son. Está relacionado, los pacientes graves o los que se mueren, se ha encontrado que hay una baja población de TCD8 y de NK que puede ser que el mismo virus esté estimulando. ¿Qué otras células muy importantes de la respuesta adaptativa que pueda actuar contra virus? ¿Quién se acuerda? A ver... Ingrid, ¿andas por aquí, Ingrid? Ingrid, ¿nos escuchas? Los linfocitos cooperadores del perfil 1
Muy bien, Michael, muy bien. Los linfocitos TH1, fundamentales para infecciones virales, ¿de acuerdo? ¿Qué producen los TH1? Tú mismo, Michael. Interleucina 12 y 18. ¿La producen esa ellos, Michael? Perdón, ¿O es lo? la interleucina 2 y Ujú, factor de necrosis tumoral. ujú. ¿Qué más? Interferón gamma. Muy bien, interferón gamma. Este TH1 produce altas concentraciones de estas citocinas, ¿de acuerdo? Pues estas células, fíjense, todo lo que está, cuando ustedes piensen en una infección viral, se imaginan, vean a un paciente que llega con signos de parvovirus, de moquillo o vacas con presentaciones de síndrome respiratorio bovino, o cerdos con PED y con PIRS, o equinos con influenza equina, cualquier infección viral, imagínense, todo eso que ustedes van a ver está ocurriendo dentro del individuo, una respuesta que involucra todos estos elementos, ¿de acuerdo? Y que tienen la posibilidad de resolverlo o no. ¿Qué otra célula de la respuesta inmune adaptativa nos falta? Los linfocitos B. Ok. ¿Estos podrán actuar contra virus? Sí, Pues no, ¿bajo qué circunstancias? no directamente, ¿o sí? ¿Por qué, Saúl? Porque digamos, como los virus son intracelulares y los linfocitos B, pues no tienen actividades citotóxicas, pero sí pueden llegar a ser, pues, pueden llegar a fagocitar y a presentar antígeno. Ok. Entonces, por ¿Y ejemplo, qué más hace un linfocito B? mm, ¿Cuál pues es su se convierte principal en una función? célula plasmática para producir pues las inmunoglobulinas. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Ujú. ¿Y son importantes los anticuerpos en una infección viral? Sí, porque reconocería al antígeno que se encuentra en el receptor MHC clase 1, ¿no? ¿A qué te refieres, Michael? La inmunoglobulina que reconozca al antígeno que están presentando las células por el receptor MHC clase 1. Ah, ahí no se me confundan con esa idea. Recuerden que no se reconoce así. O sea, si hay una célula infectada, hay una célula infectada, esta célula trae adentro un virus, es posible que el virus cuando ingresó a la célula haya dejado antígenos de transplantación pegados en la membrana. Ojo, que esto es distinto, Michael, a que estos antígenos estén presentes en el MHC clase 1 de esta célula. Lo que pueden reconocer los anticuerpos son los antígenos de transplantación, pero no a través del MHC clase 1. Aquí puede haber un anticuerpo que reconozca y entonces inducir un fenómeno, sí, de cómo se llama, Michael. Cuando un anticuerpo marca una célula propia para que sea destruida, hay un fenómeno que hace la IgG, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Neutralización? ¿Quién se acuerda? ¿Quién le apoya? ¿Opsoniza? No. Aquí sería si se lo fueran a fagocitar. Pero hay un fenómeno para inducir la muerte. La apoptosis mediada por inmunoglobulina. Muy bien. Por anticuerpos. La ADCC. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En ese caso, los anticuerpos son útiles. Fíjense, cuando un virus ingresa y deja fragmentos o proteínas virales en la superficie de la célula, sí se lleva a cabo este fenómeno. ¿De acuerdo? Pero aquí hay una pregunta importante que se hacía, ¿no? ¿Son importantes o no los anticuerpos contra el virus, puesto que el virus es intracelular? Bueno, recuerden que los virus, la mayoría de estos, tienen etapas, o sea, requieren de una célula viva para replicarse, pero una vez que ya se replicaron, si este virus es patógeno por su efecto citocida, va a matar a esta célula y van a liberarse nueva progenie viral.
Y esta nueva progenie viral va a buscar infectar a las células vecinas. En ese momento en el que el virus se encuentra de manera extracelular, aquí sí puede ser blanco de los anticuerpos para su neutralización. Si se dan cuenta, muchas de las vacunas que ahorita están sonando para el COVID o de muchas otras enfermedades en los animales domésticos, lo que se miden son anticuerpos, porque los anticuerpos sí protegen contra infecciones virales, evitan que puedan infectar. Si se trata de IgA, pues la IgA va a bloquear la entrada del virus cuando ingresa por las mucosas. Pero si se encuentra en circulación, también cuando el virus produzca inflamación y se libere la progenie, los anticuerpos lo podrán neutralizar. Lógicamente, esta neutralización no ocurre cuando el virus está en fase intracelular. Neutralización. Hay virus que se escabullen de la neutralización, virus que viajan de una célula a otra sin exponerse nunca hacia el exterior. Por ejemplo, el virus rábico. El virus rábico, que es un rhabdovirus, es un lisavirus de la familia Rhabdoviridae. Este virus rábico, una vez que se internaliza en una neurona periférica, ya no sale, viaja por dentro de las neuronas, por lo tanto ya no importa que haya anticuerpos. Este virus ya está viajando por dentro de las neuronas, nunca se asoma y nunca es neutralizado, y por ello, animal o persona a la que da rabia, se muere. Tengan mucho cuidado porque esta es una infección, una enfermedad, ustedes saben, zoonótica, muy importante, a la que están expuestos y expuestas como médicos y médicas veterinarias. Y si van a trabajar en campañas de esterilización o algo en poblados, si van a trabajar con fauna en vida libre, deben de estar inmunizados, inmunizadas, vacunados contra rabia. Si el virus cuando ingresa por la mordedura, antes de que se meta la neurona, es neutralizado, ya no puede infectar, ¿de acuerdo? Pero si no estábamos vacunados y no había anticuerpos disponibles, entra el virus, se mete en una neurona, después 7 a 10 días más tarde aparecen los anticuerpos, pero ya es demasiado tarde. Este virus ya está dentro de la neurona y ya no va a poder ser neutralizado. ¿Fue claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la respuesta. Fíjense todos los ingredientes que están ahí involucrados. ¿Son importantes los anticuerpos? Sí, sí son importantes, porque en las fases extracelulares de los virus podrán ser neutralizados. Pero también es muy importante la respuesta de tipo celular. TCD8, los T citotóxicos. ¿Con qué eficiencia los linfocitos T citotóxicos irán a eliminar a las células infectadas para que el virus no se pueda replicar? No se pueda diseminar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, todos estos ingredientes de la respuesta inmune ya los vimos, ¿no? Ahora solamente los estamos acomodando para que ustedes cuando piensen en una infección viral, se imaginen todo esto que está ocurriendo de manera simultánea, ¿va? Muy bien. Entonces, otros que no hemos visto, de los que, de la clase de respuesta inmune a la infección, son los protozoarios. Aquí tenemos, ¿quién es este? No se acuerda que tienen esa formita. Trypanosoma cruzi. Bueno, este sería más un toxoplasma, pero sí hay Trypanosoma también, ¿no? Trypanosoma cruzi, Giardia, Eimeria, Isospora, todos estos son protozoarios. Organismos unicelulares, eucariotes, Babesia. Entonces, todos estos microorganismos, los protozoarios, tienen su posibilidad de ser intracelulares y extracelulares. Tienen estadios intracelulares y estadios extracelulares. El mismo, ¿de acuerdo? Siempre tienen estas dos opciones. Los protozoarios son los maestros y las maestras del disfraz. La Giardia, Eimeria, son el Trypanosoma cruzi, son los maestros del disfraz.
Estos son especialistas en hacer recambios antigénicos. Recambios antigénicos. Esto les genera la posibilidad de evadir con mayor facilidad a la respuesta inmune adaptativa. Por ejemplo, si se forman anticuerpos contra una porción de la yardia y los anticuerpos llegan y se unen a esa porción de la yardia puede hacer un recambio antigénico y modificar el epítope que le fue reconocido por alguna otra estructura distinta y de esta forma evadir el reconocimiento de los anticuerpos. En general, los anticuerpos no son tan efectivos contra los protozoarios y evidencia de ello es la vacuna contra la yardia. La vacuna contra la yardia se ha demostrado en múltiples ocasiones que protege a un muy bajo porcentaje de los animales inmunizados. Sin embargo, en muchos casos la venden y quieren que todo el mundo se la ponga, todos los animales se las pongan, ¿no? Pero la verdad es que no se justifica su uso. Hasta ahora, el comité, el World Small Animal Veterinary Association, es una organización internacional en su parte de vacunación, que la verdad tienen muy buenos análisis, han demostrado que no es una vacuna necesaria la de la yardia. ¿Por qué? Pues porque ocurre este fenómeno, el recambio antigénico. Se producen anticuerpos, tú vacunas contra la yardia, sí, que bien, hay un montón de anticuerpos, pero cuando los anticuerpos neutralizan a la yardia de veras, esta yardia sencillamente se quita esa ropa, se pone una nueva y ya no puede ser reconocida. También los protozoarios pueden tomar antígenos de las células propias, pueden robarse fragmentos de membranas. Se ponen, le arrancan pedazos de membrana a las células y se disfrazan. Se ponen fragmentos de membrana, como unos lentes de esos con nariz que hay como de la gente que se esconde, ¿no? Y al utilizar membranas de las células, también les sirve como un mecanismo de evasión. Los protozoarios son especialistas en la evasión. ¿De qué forma se pueden atacar? Bueno, en su estadio intracelular sí puede haber una respuesta a través de las células NK y de los linfocitos TCD8 positivos. En los momentos intracelulares, las células NK y los TCD8 sí pueden enviar a esta célula apoptosis y con ello obligar a salir al protozoario o dejarlo encerrado en los cuerpos apoptóticos para más adelante ser fagocitado. En su etapa extracelular podrán ser fagocitados. Y esto, la fagocitosis, sí puede ser un buen mecanismo para eliminarlos. Para ello, para esta fagocitosis, es útil los mecanismos de opsonización. Particularmente las pentraxinas. Pentraxinas y por supuesto el complemento. ¿De acuerdo? Entonces, los protozoarios tienen dos momentos. Cuando están en su momento intracelular, los linfocitos TCD8 y las células NK los pueden eliminar. Sin embargo, sepan ustedes que en muchos casos, estos protozoarios pueden encontrarse de manera intracelular, pero no ser detectados, porque llevan su metabolismo a un estadio basal, bajan mucho su metabolismo y dejan de enviar señales al exterior. Por lo tanto, pueden permanecer durante años viviendo dentro de las células sin activar su metabolismo, porque si lo activan, el sistema inmune llega y los obliga a salir o los elimina al momento de encontrarse fuera. ¿De acuerdo? Por eso muchos de estos protozoarios tienen la posibilidad de permanecer por periodos muy largos sin dar una signología clínica. Ejemplo típico, toxoplasma, ejemplo, babesia, antes de que se llegue a un estadio crítico de anemia. Por ejemplo, Hemiproteus columbe también. Muchas de las palomas que vemos tienen Hemiproteus columbe y no tienen una signología clínica evidente, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de permanecer en estados intracelulares como si fueran estados de latencia y persistir ahí por años sin ocasionar ningún daño. Bajo un evento de inmunosupresión, cuando baja la respuesta inmune, podríamos encontrar
alguna signología o algún evento clínico. Eso es en algunos protozoarios. Hay otros que sí ocasionan las patologías de manera frecuente. Por ejemplo, la Yardia, por ejemplo, algunas cepas de Eimeria, de Isospora, pueden ocasionar estos cuadros. Muchos de estos tienen un ciclo de replicación entérico y por ello, bueno, todos tienen este tipo de replicación entérico y entonces pueden ocasionar algunos trastornos en el tubo digestivo. ¿De acuerdo? Pablo, ¿me podrías volver a explicar lo de los extracelulares, por favor? Ajá, sí. Lo que les mencionaba es que estos protozoarios tienen la posibilidad de encontrarse de dos maneras, intracelular o extracelular. Cuando están en su forma extracelular, porque proliferaron, rompieron una célula y salieron al exterior, ahí pueden ser detectados por el complemento, por las pentraxinas, y posteriormente ser fagocitados. También pueden ser reconocidos por anticuerpos, es correcto, sí puede haber anticuerpos, pero ustedes saben que los anticuerpos frecuentemente no surten el mejor efecto porque los protozoarios son especialistas en evadir este tipo de reconocimiento por los anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero lo que les explicaba es que en su fase extracelular, los protozoarios fácilmente, o bueno, la principal ruta de eliminación es que sean opsonizados y después fagocitados para su destrucción. Gracias, Pablo. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda con los protozoarios? ¿No? Bueno. No. Bien. Hasta acá le vamos a dejar hoy. Ya continuamos la siguiente semana. Para cerrar respuesta inmune a la infección y lo que nos faltó de evaluación de la respuesta inmune. Todo esto se va articulando, se les va a hacer muy sencillo, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, la primera parte, terminamos estos dos temas. Nada más nos faltan helmintos artrópodos y vamos a ver las otras pruebas serológicas que nos faltaron, ¿va? En la primera parte de la clase. ¿Dudas hasta acá?